La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on Jesucristo. Amén. Dice, Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que esa es la principal frase de este tema del día de hoy. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias le damos, Rey, por tu palabra leída. Dios mío, queremos la interpretación, queremos que el Espíritu Santo me hable, nos hable, Dios de la gloria, a todos los presentes. Dios mío, que salgamos de acá bien alimentados espiritualmente, Señor, bien edificados, Señor. Que podamos salir de acá diciendo, la palabra fue linda, fue para mí, Dios me habló. Esa es la idea, Rey de la gloria. Venimos acá para que usted nos hable, Rey bendito. No para que hable el que no vino, sino a nosotros, Dios bendito. Usted nos hable, habla a nosotros, Señor, que necesitamos mejorar, necesitamos ser mejores. Necesitamos ser, Dios mío, gente, Dios de la gloria, que viva la palabra. Gracias, Dios. Bendiga mi vida, bendiga a los oyentes, para que todos, Dios mío, estemos atentos a lo que usted, el Espíritu Santo, dirá hoy a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Crisis de identidad, amén. Ese es el tema del día de hoy. Crisis de identidad. Gloria a Dios. Bueno, efectivamente eso es lo que está pasando en todo el mundo. La gente quiere identificarse con algo o con alguien. Eso siempre ha sido en la historia repetido, siempre se repite eso, hermanos. A veces los jóvenes mismos tienen esa crisis, ¿amén?, de identificación. Algún día vamos a predicar, hermano, acerca de un tema quizá un poco más tirado a la filosofía, hermano mío, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Unas ideas, amén, medias, dirán algunas medias locas, pero no tan locas, porque sucede que a veces a los jóvenes en las universidades, entre tanta filosofía que se le enseña, al final terminan confundiéndolo y perdiendo su identidad en Cristo, que es lo peor de todo. Entonces, es necesario ver el tema de hoy, crisis de identidad, para que al terminar la palabra no terminemos locos ni con crisis, sino que
bien identificados. Pues, esa es la idea, que salgamos de aquí con nuestra identidad, pero clarísima. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hay un texto bíblico en Efesios 2:2 que dice: anduviste en otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y hermanos míos, cuando hablamos de corriente, hablamos a veces de modas. Muchas modas han pasado en este mundo. Y viene una, luego se olvida, viene la otra, ¿cierto? Y quizás le estoy hablando aquí a gente que en algún momento fueron emo. ¿Amén? Fueron góticos. Quizás andaban con la idea o el peinadito medio raro. ¿Amén? Pero eso como viene, así se va. No creo que le esté hablando a ex guachiturros. Bendito sea el Señor. ¿Amén? Pero se da cuenta que esto viene en moda, en la corriente del momento, y luego se va. Nadie se acuerda después. ¿Amén? Y el que se acuerda se avergüenza, si es que algún día lo fue. Bendito sea el Señor. Pero esto no es de hace 30 años atrás o 20 años atrás nomás. Cuando empezó la liberación, por ejemplo, la liberación sexual en los tiempos de los hippies, amén, los hippies, sucedió en aquel tiempo que la gente quiso liberarse. Quiso salir de la identidad moral, la identidad establecida, la identidad, cierto, que había la nación, por ejemplo, Estados Unidos, y cada uno quiso ser chipe libre de la vida propia y mandarse a sí mismo, cierto, y no tener que rendirle cuenta a nadie. Entonces, genera siempre, en el momento que vivamos, y ustedes quizás a futuro, quizás qué cosas van a ver, que va a producir cierto atractivo a tratar de identificarme en la moda que está hoy en día actual. Siempre está como esa necesidad a identificarme con algo, o con alguien, o con un grupo de personas. En los tiempos ciertos de los hippies, el que no era hippie estaba fuera de la moda. El que no era parte de las tribus urbanas, como fueron unos años atrás, también estaba fuera de la moda. ¿Me entiende, no? Entonces, hoy en día hay que tratar, según la filosofía del mundo, encajarse en alguna identificación que exista en el mundo. De lo contrario, quedamos out, quedamos fuera, amén, quedamos como trogloditas, ¿cierto? Y así la forma de cierto que a veces se identifica a los que no se identifican con nada ni con nadie. Bendito sea el Señor. Qué triste esto, hermanos. Porque cuando la gente anda buscando con qué identificarse es porque no tiene identidad propia. Esa es la verdad. Cuando la gente anda enferma tratando de seguir una moda, es porque ese que busca esa moda no tiene seguridad en sí mismo y tiende a menospreciarse a sí mismo y desvalorizarse a sí mismo, no tener valor de sí mismo. Es triste esto porque cuando esto lo llevamos al Evangelio, a los cristianos, a nosotros, notamos que a veces dentro de la iglesia también existen modismos o ciertas corrientes que algunos también empiezan a correr detrás de ellos. A veces el mundo, dicen que el mundo, sobre todo Chile, se dice que Chile tiene una mentalidad de rebaño. ¿Qué significa eso? Como de ovejita, que le crea todo, que sigue todo. Llega una moda del extranjero y allá va a los chilenos y se les pega. Llega una moda, cierto, de otro país a Chile y va y de nuevamente ahí se identifica con esa moda. No tiene identidad propia, dice algunos psicólogos, amén. Que el chileno le cuesta tener una identidad propia. Que no sea un chileno, cierto, que vaya a España y en un año venga para acá hablando español. No es como que venga un argentino para acá, vuelva a su país en 2 años y sale hablando chileno. Es difícil. Los chilenos somos los que copiamos muchas veces. Copiamos más. Hay gente que va por una semana a España y vuelve hablando como Amaro Gómez Pablo. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Y eso es síntoma de que el hombre sigue corrientes y no tiene identidad propia. De eso estamos hablando el día de hoy. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de identidad, un significado normal de identidad es lo siguiente: conjunto de rasgos y características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otros. Yo tengo una identidad, y esa es la idea, que me distinga de otros. Bendito sea el Señor. Y nosotros deberíamos de cultivar nuestra identidad que tenemos en el Señor.
Y vamos a ir para allá, amén, hablando de que no tenemos que achicarnos, tampoco tenemos que menospreciarnos, tampoco tenemos que enajenarnos, ni sentirnos incómodos frente al que está al lado, que sea un emo, un gótico, un rockero, un lésbico, una lésbica, un homosexual, porque eso es como la moda, ¿me entiende? La moda es salir del closet. La moda, cierto, es ser irreverente. Si metemos a nuestros chicos, cierto, por ejemplo, si uno de nuestros jóvenes estudiase en el liceo emblemático que hay en Santiago, donde más se le enseña, cierto, a hacer bombas molotov, más que matemática o álgebra. Van uno de nuestros niños a estudiar allá, y como correspondería. Nuestros niños son educados, van a estudiar, a eso van. Pero si el grupo es violento, el grupo es anarquista, y el de nosotros, cierto, es pacifista. Es como dice el texto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. No va a encajar en el grupo. Y al no encajar, el joven o la señorita se va a sentir intimidado si no tiene una buena identificación en Cristo Jesús. Es por eso que perdemos jóvenes en las universidades y en la media. Porque se sienten chicos, achicados, aprisionados, como quien dice, arrinconados con la moda actual que hay alrededor de ellos. Bendito sea el Señor. Deberíamos entonces lograr que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras señoritas, vayan creciendo con la identidad que tienen en Cristo, vuelvo a decir, sin achicarse, sin desvalorizarse, sin sentirse menos que el otro, sino que al contrario, hermano, no tener una vida de orgullo, de arrogancia, no, pero no sentirnos menos que el otro, no sentirnos menos que el resto de la gente. Bendito sea el Señor. Deberíamos leonar a lo nuestro, hermanos, esa es la verdad. Bendito sea el Señor. Pero bueno, esto de buscar una identidad es muy común, es muy normal. ¿De qué sector eres tú? No, yo soy de derecha. No, yo soy de izquierda. Yo soy de centro. ¿Cuál es tu signo zodiacal? No, yo soy Tauro, soy Virgo y cosas por el estilo. Amén. Hasta los evangélicos caen en eso. ¿Y tú qué signo eres? Y ahí el evangélico dice, no, yo soy Tauro. Ah, por eso es tan mañoso. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no nos identificamos con aquellas cosas. No usamos la astrología. La astrología es esa ciencia, ¿cierto?, que busca identificarse a través de los astros, a través de las estrellas. La astronomía es otra cosa. La astronomía es el estudio del cosmos, de las galaxias, amén, pero no identificándonos con ellas. Pero la astrología de los signos del zodiaco, amén, es una cosa que Dios condena desde muy antiguamente. En el Antiguo Testamento Dios condena los signos del zodiaco. Bendito sea el Señor. Pero bueno, el hombre trata de identificarse con algo y pierde su propia identidad estando enfermo en conseguir aquello, pierde su propia identidad. Hoy día existen ideologías anarquistas, ideologías de géneros, ideología de LGTB y todas las letras que le han puesto, ideología de feministas, amén, en donde usted como señorita, usted como joven, teniendo una relación, ¿cierto?, con su compañero de estudio, de trabajo, va de repente no encajar en las opiniones de ellos. Nosotros, por ejemplo, enseñamos una vida bíblica en la constitución del matrimonio, pero afuera se enseñan otras cosas. Allá afuera, ¿cierto?, se enseña a la mujer a ser más liberal, amén, a autovalerse a sí mismo, lo cual no vendría siendo tan malo, obviamente, amén. Pero en el sentido a veces del menosprecio al varón, en el sentido muchas veces de la pugna, de la pelea. A veces nos están haciendo pelear entre hombres y mujeres, que eso es lo que busca el feminismo muchas veces, el conflicto, la pelea, y a veces llegan a vejaciones, mi hermano mío, increíbles las mujeres en este tema del feminismo. No sé si usted ha visto por ahí en internet o ha visto las noticias. Cuando ellas están afuera de la universidad, por ejemplo, hicieron una performance hace 2 años atrás aproximadamente, afuera de la Universidad Católica, en donde se estaban desnudas, semidesnudas, y abortando
bolsas de sangre, ¿cierto? Haciendo una simulación de aborto afuera de la universidad. Y decían aborto al macho, aborto al heteropatriarcalismo y todas esas cosas que es la corriente actual. Esa es la identificación actual. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Es triste esto, hermanos. Amén, porque esto degenera las sociedades, las culturas. Esto echa a perder las familias, esto echa a perder la juventud. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo, como decían antes, lo in y lo out? ¿Qué es lo in ahora, cierto? Ser violento, ser anarquista. Y qué triste es que estas cosas llegan incluso a nuestra región. Uno ve a la distancia como estos chiquillos de overol blanco, por ejemplo, salen, cierto, de los institutos nacionales a quemar, cierto, una micro que cuesta como 300 millones de pesos, ¿ah? Y llegan y la queman, nadie paga por nada, aquí, cierto, queman y nadie es culpable. Yo creo que algún día podrían volver a la ley del talión, amén, que no derechamente al ojo por ojo, diente por diente, pero sí a pagar lo que hacen. Ciertos chiquillos que más hacen cierto un bus de 300 millones de pesos y luego lo obligasen a pagar lo que quemaron, créanme, no le darían más ganas de seguir quemando. Entonces, ese es lo in a hoy. Y ahora vemos como hace unos meses atrás empezó esto en el Oscar Castro, acá en el liceo. Entonces, está todo esto, hermano mío, como en moda, la corriente, en boga. Va aumentando, va creciendo. Y los jóvenes tratan de identificarse con alguien o con algo. Por eso que el Che Guevara es tan importante para este tipo de gente. Porque claro, lo miran como un revolucionario, pero fue un asesino, fue un maquiavélico, fue un revolucionario realmente que hizo pedazo a veces las políticas de los países. Pero para ellos, cierto, es un personaje digno de identificarme con él. Incluso hay algunos por ahí que buscan este tema de la identidad del LGTB, ¿cierto? El movimiento homosexual, que andan con poleras del Che Guevara, rostro, ¿cierto? En la polera del Che Guevara. Y Che Guevara mataba a los homosexuales, pues. Los mataba, literalmente los mataba. Y si no los mataba, los mandaba a centros de tortura o de trabajo para que se hicieran hombres, decía él. Gloria al Señor. Pero como la gente necesita identificarse con algo, se omite en esa parte de la historia y solo lo que buscan y añoran es tener una identificación, identificarme con alguien. Hermano mío, aquí estamos nosotros, en este lado, otro lado de la vereda, estamos en este otro camino para buscar también con quién identificarnos nosotros. ¿Con quién nosotros nos podríamos identificar? Bendito sea el Señor. No es el ministerio en Cristo Somos Salvos. No es el pastor Isaac Gómez. Nuestro personaje actual nosotros nos procuramos, ¿cierto?, identificarnos, buscarlo, imitarlo incluso. Es nuestro Señor Jesucristo. El que vino a la tierra y hizo lo que hizo, murió por nosotros, dividió la historia en dos partes. Él es nuestra identificación. Él es el que nosotros procuramos seguirlo y algún día, ¿por qué no?, abrazarlo incluso, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Pero aún dentro del movimiento protestante evangélico, la palabra evangélico, hermano, no se usaba en los tiempos iniciales de la iglesia cristiana. O los que hoy conocemos como, no sé, la gente presbiteriana, anglicana, pentecostal, bautista, anabaptista, valdenses, todo un grupo de muchos protestantes. Eran palabras que no se usaban en la iglesia primitiva. En la iglesia de Pablo no había una iglesia. Los de allá que son pentecostales. Y los de acá que son bautistas. Eso no existía en los tiempos de la iglesia primitiva. Nadie se identificaba como pentecostal. Nadie se identificaba como metodista. En la iglesia primitiva todos se identificaban a sí mismos como cristianos. Era la única identificación que había en la iglesia primitiva. Tampoco había letreros. El único letrero que podía tener una iglesia era el nombre de la ciudad donde estaba. La Odisea, Éfeso, Esmirna, Corinto, Éfeso, amén, Colosas,
Esa es la identificación que había de la iglesia, el lugar donde ellos pertenecían simplemente. Pero no había, no sé, pues en Cristo somos salvos, o no sé, somos hijos del rey, o el título que había. Hoy en día está eso. En aquellos tiempos no había eso. Pero a veces nosotros como cristianos empezamos a tener esta crisis de identidad, a veces dentro de nuestro círculo protestante muchas veces. Y en esto hay algo que decir en relación, ¿cierto?, a la historia de la iglesia. Antes del año 1100, 1200, la única iglesia que había, ¿cierto?, era la cristiana y con el apellido católica. En ese tiempo, ¿cierto?, católico se lo puso en su inicio, porque la palabra católica significa universal. Amén. Entonces después con el tiempo se adueñaron de esa palabra y ya, bueno, le hicieron como una estructura papal y todo ese tema. Amén. Pero en su inicio también se decía universal a la iglesia, porque así era. Cristiana universal, cristiana católica, una palabra latina. Bendito sea el Señor. Pero bueno, llega un momento entonces que la iglesia que estaba ahí como ordenando todo, ¿cierto?, la católica, se empieza a desviar por diferentes doctrinas heréticas, falsas, realmente que destruían la palabra del Señor, la doctrina del Señor. Y comienza entonces a ramificarse la iglesia en diferentes brazos. Y empieza entonces a moverse el protestantismo. Amén. Los protestantes, los que salieron de la iglesia católica. Y llega un tiempo en donde desmembre, ¿cierto?, esta división de la iglesia, empiezan a surgir diferentes ramas o brazos, y acá estamos nosotros, y allá al otro lado andan otros. En diferentes lados empezaron a moverse personas que empezaron a identificarse ya no como la iglesia católica, sino que por el movimiento que surgió del desprendimiento de la iglesia católica. Por ejemplo, por ahí en el año 1100, 1160, 70, por ahí, hubo un hombre llamado Pedro Baldó, o Pedro Valdés, pero es Baldó. Este personaje católico, la historia dice que este personaje llega un momento en que tuvo una crisis de fe, una crisis. Algunos se dicen, ¿por qué la tuvo? Hay dos explicaciones, dicen, porque un día vio morir a un pariente en forma rápida, tajante, así, la muerte repentina, y empezó a cuestionarse su fe, si estaba preparado, por ejemplo, para morir. Y otro dice que en algún momento en una plaza escuchó una canción cristiana, a alguien cantando lírico, como cantaba en aquel tiempo, y le impactó espiritualmente. Entonces Pedro Baldó era un personaje en París, Francia, muy millonario, tenía muchos terrenos. Era un hombre muy, muy millonario. Y en algún momento entonces tuvo esta crisis espiritual y empezó a decir, ¿qué hago para salvarme? No me siento salvo. Soy católico, pero no me siento salvo. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Con todo el dinero que tenía, mandó a traducir la Biblia que había en ese tiempo, que era la Vulgata latina, la Biblia católica. La traduce a la lengua de él, al francés. Y como tenía mucho dinero, contrató a maestros del griego, del hebreo, del arameo, y le tradujeron la Biblia. Y empezó a leerla. Y empezó a leerla por sí mismo, no escuchando, porque él no sabía el latín. Entonces no escuchó a los curas, empezó a leerlo solo. Pero en algún momento, en su lectura, no entendiendo algunas cosas, va donde un cura, un cura católico, obviamente, y le dice, ¿sabe qué? Tengo una crisis de fe. Necesito ser salvo. No me siento salvo. Necesito entender lo que Dios quiere para mí, dijo Pedro Baldó. Y el cura le cita el libro de Lucas, cuando habla de aquel joven rico que le fue a pedirle a Dios, a Jesucristo, ¿qué le faltaba para ser salvo? Bendito sea el Señor. Le dijo, mira, lee este texto. Y llegaron al texto que dice, Jesús, anda, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres, ven y sé salvo. Gloria al Señor. Pedro Baldó tomó esa palabra y dijo, esto es para mí, dijo.
Se fue para la casa, conversó con su señora, arreglaron cuentas, vendió todas sus propiedades, aseguró a sus 2 hijas que tenía para un futuro estudiante, ¿cierto?, de comida, que no le faltara nada, a ella, a la esposa y a las 2 hijas. Y él vivió a partir de ahí austeramente y formó el movimiento protestante de los valdenses. Y empezó a sacar gente de la Iglesia Católica. Y empezó a hablar en contra del papado, las riquezas que tenía. Yo, siendo millonario, decía él, abandoné todo, mira el Papa cómo vive en lujos. Y empezó a hablar en contra del Papa. Y empezó, ¿cierto?, a hablar en contra de las indulgencias. Empezó a hablar, él antes de Lutero, hermano. Esta gente es antes de Lutero. John Hus, amén, Juan Wycliffe, amén. Personajes como Lutero, pero estuvieron antes de Lutero mismo. Personajes, hermano mío, que, repito, no eran en ese tiempo, recién estaba armando su grupo, los valdenses. No eran bautistas, no eran pentecostales, no eran metodistas, no eran presbiterianos, no eran anglicanos. Valdenses. Bendito sea el Señor. Yo le hago una pregunta bien sencilla. ¿Usted cree que este hombre habrá sido salvo? Bendito sea el Señor. Yo digo que sí. Formó los valdenses, se empezó a predicar a la gente pobre, la gente de Lyon, de Francia, lo seguía, una gran cantidad de número, hermano mío, lo persiguió la Iglesia Católica, amén, lo perseguía para darle muerte. Era un hombre de Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces todos empezaron a salir de la Iglesia Católica antes de Lutero, imagínense, y a identificarse con Pedro Baldó, con los valdenses. ¿Para qué le digo Lutero? El gran Lutero también, que tiene errores doctrinales. Y también Pedro Baldó también habrá tenido sus errores doctrinales. Pero como le dije a alguien un día, porque criticaba los errores doctrinales de Lutero, pero usted y yo, ¿seríamos capaces de hacer lo que hizo Lutero? ¿Seríamos capaces de irnos contra la maquinaria de Roma? ¿Desafiarlos? Sabiendo que ellos tenían una maquinaria de tortura, pero increíble. Y aún peor, ¿seríamos capaces de traducir la Biblia, la Vulgata latina, al alemán? No al alemán, ya al castellano, no nos daría la cabeza, hermano. Cuando a mí se me enseñó el griego 1, el griego 2 y el hebreo, hermano mío, quedé con unas neuronas más o menos mal, hermano. Porque es difícil, es complicado. Pero estos hombres Dios lo usó para sacar ya de la nebulosa a los cristianos de aquel entonces y traerlo a la verdad de Cristo. Claro, Lutero clavó las tesis, ¿cierto? En el año 1516, 17, por ahí. Amén. Y empieza a formarse ahora los luteranos. Bendito sea el Señor. Repito, no eran pentecostales, no eran metodistas, no eran anglicanos, no eran ciertos neopentecostales, los que existen hoy no eran liberales como están hoy en día también. Hay muchas ramas. Pero eran hombres de Dios, hermanos. Claro, Lutero salió del catolicismo y seguía bautizando a los niños. Error doctrinal. No podemos justificarlo, tenía error doctrinal. Bendito sea el Señor. Pero hay que manejar ahí algunas cosas, hermano mío. Hay doctrinas fundamentales y otras que son secundarias. Hay doctrinas que pueden condenarnos y otras que no. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Amén. Entonces Lutero, otro que se levantó, Calvino, también. Otro que fue valiente. Error doctrinal, también. También tenía errores doctrinales. Pero nosotros no sé si hubiésemos sido capaces, hermano, de estar en sus zapatos, de hacer lo que ellos hicieron, de tener la valentía que ellos tuvieron. Bendito sea el Señor. Esto fue increíble, hermano mío. El movimiento empezó a crecer, a avanzar. Ya después, con el tiempo, algunos luteranos y algunos calvinistas y otros por ahí que estaban saliendo, dijeron, bueno, nos salimos de los católicos y seguimos bautizando a los niños. ¿Cómo es esto? Si Jesús se bautizó a los 30 años, si el bautismo es para gente que tenga criterio, gente que pueda arrepentirse. Entonces este grupo empezó a armar otro grupo más. Miren cómo se iban armando más grupos y más grupos. Y este grupo se empezó a llamar los anabaptistas, que en traducción serían los rebautizados. Ellos dijeron, no, salgamos de allá, Lutero está equivocado. Ahora, todos los que son bautizados de niños, vengan para acá, a este otro grupo, los vamos a bautizar ahora de grande.
¿Ustedes se acuerdan cuando lo bautizaron cuando chicos? No. Entonces ahora tenéis que bautizarte. Porque ahora sabes si lo que es bueno y lo que es malo. Los anabautistas habrán sido de Dios. Nosotros que ahora lo miramos de lejos decimos, no, capaz que sí, no sé, tengo duda, hermano. Pero vuelvo a decir, si nosotros hubiésemos nacido en esos tiempos, hermanos míos, yo miro mucho aquí cargando una virgen, hermano. Bendito sea el Señor. No hubiésemos sido capaces de irnos en contra de esa maquinaria bélica de Roma, hermano. ¿Se acuerdan de Dirk Williams, que le dije la otra vez? De un flaquito que Roma lo perseguía porque, bueno, era anabaptista, a los anabaptistas lo siguieron. Hubo dos grupos de anabaptistas, radicales y otros más pacíficos. Este que era pacífico lo tomaron y lo iban a matar. ¿Se acuerdan que le dije yo que este era muy delgadito y le metieron dentro de una cárcel en pleno invierno, en una torre, ¿cierto? Y alrededor de la torre había un lago, pero este estaba congelado, ¿se acuerdan que le dije? Dirk Williams. Este lo metieron en la cárcel y no se dio cuenta el carcelero de que era delgadito y pasó por entre medio de los barrotes. Nosotros no hubiésemos podido. Se cayó la mano nomás. Bendito sea el Señor. Entonces este se mete ahí, sale el carcelero, se mete entre los barrotes y sale zafándose. Llevaba semanas sin comer, castigado por ser anabaptista, hermanos. Sale de la torre, se descuelga por la torre, ¿cierto? Por la muralla, llega al lago y cuando llega al lago empieza a pisar y se da cuenta que puede cruzar el lago caminando. Y empieza a caminar arrancando y detrás de él viene el carcelero. Bendito sea Dios, hermanos. Y empieza a correr y cuando ya va avanzando más o menos a la mitad del lago, mira para atrás y el carcelero, como no era flaquito como él, sino que era gordito como el que le habla, se cayó, rompió el hielo y Dirk Williams, ¿qué hubiese hecho? Según usted o nosotros de estos tiempos. Oiga, me está persiguiendo el diablo, me está persiguiendo el masoquista, me está persiguiendo el que me quiere hacer un daño. Dirk Williams pudo haber dicho, patita, ¿para qué te quiero? Y seguir corriendo nomás, pues. Pero él, la historia dice que se devolvió a rescatar a su verdugo, lo sacó del lago. Es decir, era una noche fría, hermano mío, se estaba muriendo el hombre. Entonces lo rescata, lo saca al verdugo, lo levanta, y el verdugo cuando sale del lago congelado, lo aprisiona a Dirk Williams y lo lleva de vuelta a la torre, y al día siguiente lo queman vivo. Bendito sea el Señor. Pero no eran liberales, no eran pentecostales, vuelvo a todo eso, hermano. Vuelvo a todo eso, porque nos va a quedar claro al final del tema que nuestra identidad no son las ramas del protestantismo. Va por otro lado nuestra identidad. Porque yo creo que ese varón de Dios, algún día lo voy a conocer, a Dirk Williams. Bendito sea el Señor. Hombres tremendos, hermanos, maravillosos. Entonces pasan allá los valdenses, los anabaptistas, después los anglicanos. Los anglicanos, hermanos míos, es que esos ya son más parecidos a los católicos. ¿Ven? Ellos sí que son más parecidos. Entonces allá en Inglaterra, amén, empiezan a surgir los anglicanos y después un grupo de anglicanos dicen, pero nos parecemos mucho a los católicos, como salimos de los católicos y el pastor se viste igual que un cura, tenemos el propio papa acá. Entonces de ahí sale otra rama, los puritanos, una rama maravillosa, hermano mío. Si algún día puede leer un libro de los puritanos, eran gente maravillosa, cultivaban, ¿sabe qué? La santidad. Cultivaban la familia, el matrimonio. Eran gente, hermano, para aplaudir. Pero ¿cómo? Si no eran pentecostales, no eran metodistas. Bendito sea el Señor. Entonces estos puritanos dicen, salgamos de los anglicanos y veamos que somos más puros. Somos nosotros llamados a ser santos, diferentes. Bendito sea el Señor. Y entre ellos sale para el futuro otro predicador maravilloso que viene de la línea de los puritanos, Jonathan Edwards, un hombre maravilloso, hermano, un predicador extraordinario. Algunos dicen que Jonathan Edwards, en la prédica que se mandó un día, porque hasta el día de hoy, si usted lo busca por internet,
Escúchela, en internet está. Amén. No es que la grabaron, porque estamos hablando del año 1700, hermanos míos. Amén. No existía eso. Pero sí está el sermón escrito. Y uno lo leen en internet, lo leen. Y habla, el sermón es, el título es Pecadores en manos de un Dios airado. Busquen ese tema. Pero no lo escuchen como a las 12 de la noche. ¿Ya? Cuando no haya oscuridad, mejor cuando haya de día, ¿cierto? Porque dice que cuando este hombre predicó esa palabra, pecadores en manos de un Dios airado, dice los testigos de esa predicación en la iglesia donde predicó, dicen que ellos sentían como que la tierra se le abría y el infierno se abría debajo de sus piernas. Sentían el olor a azufre, sentían esa condenación. Ustedes, le decía Jonathan Edwards en esa predicación, ustedes son como unas personas que tienden de un hilo de telaraña, que en cualquier momento ese hilo se corta y bajan al infierno. En cualquier momento ustedes mueren y el infierno como que los quiere succionar, los quiere bajar, los tira para abajo. Lo único que los sostiene a ustedes es un hilito. Y ese hilito se llama gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Que en cualquier momento Dios le aplica tijera y hasta ahí llegan. Entonces ese día se convirtieron todos. Hasta el tecladista se convirtió. Hasta las panderistas. Hasta el portero. Todos se convirtieron, hermano. Hombres maravillosos, extraordinarios, hermano. Qué digno, hermano mío, de reconocerlos. Gloria a Dios. Pero sabe, yo estudiando de este hombre, alguien contaba la biografía de Jonathan Edwards y decía, no era gritón, no era un hombre que gritaba en el púlpito, era suave el hablar, era tranquilo. El tema es que las palabras que decía eran tan convincentes que no le aplicaba emoción, ni mano para arriba, cosas así como hacemos nosotros, ¿me entiendes? Era tranquilito para predicar. O sea, dirá alguno, no era pentecostal. No, pues no era. Pero tenía unción de Dios y gracia de Dios el hombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, y ahí después que surgen de los puritanos vienen los bautistas también después. Hombres también, hermanos míos, que tienen cosas buenas, cosas malas, todos, hermanos míos. Y nosotros también tenemos cosas buenas, cosas malas. No hay iglesia perfecta, eso es lo que yo lo tengo más que claro, hermanos míos. Amén. Bendito sea el Señor. Un reconocido bautista, Martin Luther King, ¿se acordará usted de ese predicador, cierto, tan reconocido en Estados Unidos? Amén, que por sus palabras, amén, conquistó el corazón, cierto, de la gente para que aceptasen a los negros, para que los estallidos sociales que había en ese momento, cierto, de alguna manera viesen que los negros y los blancos eran hombres, eran iguales. Políticamente, Martin Luther King era un peligroso para la política de su momento. Por eso que en un momento él, estando con su familia, le llega un balazo en la cabeza y lo matan. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria al Señor. Después con el tiempo salieron los metodistas. También de allá de Inglaterra. John Wesley y Charles Wesley. Los hermanos Wesley le llaman a ellos. Los ingleses, estos maravillosos, hermanos míos. Charles Wesley un día se puso a cranear qué canción puedo cantar. Él es un hombre que inventó mucha alabanza, hermanos míos. Y entre ellas se inventó Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad. Gloria al Señor. A su seno protector, dice la alabanza aquella. Sálvame, oh Señor Jesús, líbrame, dice esa alabanza. Maravillosa, hermanos míos. Hombres de Dios, hermanos. Estos eran tan cuadraditos para servir a Dios. Los hermanos Wesley, que en la universidad se juntaban con otros, amén. Y ellos decían ya, 8 horas de dormir, 8 horas para estudiar la Biblia y 8 horas para salir a la calle a predicar. Ahí dividía toda la hora del día. 8 horas para dormir, 8 para predicar, 8 para estudiar la Biblia. Y eran tan cuadrados que la gente les decía, ustedes son muy metódicos, son muy cuadrados, son muy metódicos lo que hacen.
Y se le empezó a llamar los metodistas entonces, porque eran muy metódicos, pues, ¿me entiende? Bendito sea el Señor. Y ahí empiezan a llegar a Estados Unidos, amén. La gran parte del evangelismo protestante en América vienen de los metodistas, de los anglicanos, de los puritanos, de los bautistas. Ellos conquistaron espiritualmente, ¿cierto?, América. América siempre fue más protestante que católica, hermanos. Bendito sea el Señor. Y ellos llegaron acá a Chile también. Los metodistas llegaron a Chile. Gloria al Señor. Y de ahí de los metodistas, el año 1905, 1906, 1900, incluso antes, y luego 1909, amén, vienen los pentecostales. Otro movimiento más. Bendito sea el Señor. Que ellos se dieron cuenta y dijeron, ya, la Biblia habla de poder, la Biblia habla de bautismo del Espíritu Santo, la Biblia habla de un mover sobrenatural. Y ellos empezaron entonces a buscar no solo el texto bíblico, que eran estudios, eran gente estudiosísima en el texto bíblico, hermano, más que nosotros, hermano. Incluso hay algunos que dicen, yo soy pentecostal y los bautistas se van para el infierno. Y su biblioteca tiene libros de puro bautista. Bendito sea el Señor. Entonces, para allá vamos a ir un rato más, amén, en el radicalismo a veces que existe. Sucede entonces, hermanos míos, que el pentecostalismo empezó a surgir como una fuerza apabullante realmente, fuerte. Como lo fueron los puritanos en su momento, como lo fueron los metodistas en su momento, porque los metodistas, hermanos, llegaron a levantar hasta universidades. La gran universidad de Harvard y otras más son de índole protestantes en sus inicios. Bendito sea el Señor, hermano. Entonces, hablamos de cristianos, hermanos míos, que dejaron huella. Lo único que dejamos nosotros, hermanos míos, en el mundo, mal olor nomás. Pero los antiguos cristianos dejaban huellas, hermanos. Donde ellos estaban parados, donde ellos se cimentaban, dejaban huellas. Bendito sea el Señor. Entonces empezó a haber un avivamiento en Chile, amén, buscando en aquel capítulo 2 de Hechos el mover del Espíritu Santo, amén. Y llegó un momento en que claramente, allá en Estados Unidos como en Chile, comenzó el movimiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, amén, de una forma maravillosa. En el mundo, acá latinoamericano y después a otros lugares, se empezó a expandir. Bendito sea el Señor. Y ellos dijeron entonces, ¿cómo nos identificamos? Como metodistas pentecostales. Y después los metodistas lo echaron. Y se volvieron solo pentecostales. Bendito sea el Señor. Y ahora hoy en día existen no solamente pentecostales, sino que neopentecostalismo, el pentecostalismo liberal, y así siguen habiendo otros movimientos, brazos del protestantismo, hermanos míos, que aún ahora después de decir todo lo que digo, bueno, ¿y qué soy yo entonces? Los dejé más confundidos que claro, ¿qué soy yo entonces? Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Miren, todos estos movimientos, pentecostalismo, anglicanos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, valdenses, amén, anabaptistas, todo lo que existe, vendrían siendo para nosotros como un apellido, más que un nombre. Porque para nosotros, el primer nombre para nosotros es ser cristianos. Eso es lo que a nosotros nos debe de mover y identificarnos. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra, amén. Hechos 11:25 dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí hubo una identificación para los que seguían a Jesucristo. Esa fue la primera identificación. Vuelvo a decir, del año 1100 en adelante empiezan otras identificaciones, pero nunca debemos de dejar la principal o la primordial, la identitaria de cada uno de nosotros. La iglesia fue conocida como cristianos en su inicio. Y eso no ha parado ni ha terminado, hermanos. Nosotros, yo por ejemplo, personalmente hablando, valoro lo bueno de los bautistas, valoro lo bueno de los pentecostales, valoro lo bueno de los metodistas y valoro algunos otros dos pocos más por ahí. Amén. Porque algunos, por ejemplo, los presbiterianos, los anglicanos, yo digo que en cierta manera
no han dejado mucho el catolicismo, lamentablemente. Pero hay algunos que aún sostienen su identidad. Y gloria a Dios por eso. Entonces yo valoro ciertas cosas positivas de cada uno de ellos. Y a veces a mí se me pregunta, pastor, ¿de qué índole es su iglesia? ¿De qué movimiento es? Nosotros somos cristianos, ya ok, pero ¿de qué índole? Bueno, del índole o del movimiento más cercano al pentecostalismo, le digo yo. Pero no significa que esa sea nuestra identidad. Nuestra identidad es ser cristianos, es ser hijo de Dios. Lo demás han sido movimientos que se han puesto en la historia, que uno los valora, que uno los reconoce, que han sido importantes. Unos más que otros, claramente que sí. Pero en su momento fueron muy importantes. El mismo Spurgeon, el gran predicador, le dicen el príncipe de los predicadores. Este era congregacionista, de ese movimiento era él. Pero le amaba los libros puritanos, leía todos los libros puritanos. Tenía más de 2000 ejemplares en su biblioteca de libros puritanos. Y cuando él se convirtió a Cristo, ¿saben dónde se fue a bautizar? A una iglesia bautista. Tenía una mezcolanza en su cabeza, pero como él tenía la identidad de la palabra, él decía, a ver, hasta este momento, ¿quién bautiza a los adultos? Nadie. Los bautistas sí. Ah, ya, para allá voy a bautizarme. Bendito sea el Señor. Porque al final lo que manda no es el apellido, sino que la palabra. Es la palabra la que ordena, la que manda, la que estructura nuestro caminar, hermanos míos. Es la profeta mayor, le llama la Biblia, la que ordena nuestros pasos como cristianos, como hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. La pregunta es ¿por qué a los cristianos, que en ese tiempo no se le llamaban cristianos, desde el tiempo de Pentecostés? Pentecostés es el inicio de la iglesia cristiana evangélica, ¿cierto? O más que nada la iglesia cristiana. Ahí comienza la iglesia cristiana, en Pentecostés. En esa fiesta, ¿cierto? De la cosecha, como se llamaba. Bendito sea el Señor. Ahí nace la iglesia. Pero con tal de ahí no tenían identidad. ¿Cómo se les llamaba? A los del camino, por ejemplo, se les decía. A los del camino. En Jerusalén, ¿cómo se llamaban? Bueno, los que seguían a Jesús, a los del camino. Pero afuera, la iglesia de Antioquía, una iglesia gentil, no judía, allá empezaron a ver a los hermanitos. Bernabé y Saulo estaban enseñando a los hermanos. Y empezaron a notar que eran diferentes, que eran distintos. Y notó la gente de Antioquía, que la gente que seguía a Pablo y a Bernabé, incluido ellos dos, eran diferentes, eran distintos a los demás. Tenían el testimonio de Cristo y la moralidad de Cristo. Por lo tanto, no hubo otra categoría ni etiqueta que ponerle que cristianos. ¿Qué significa cristianos? Seguidores de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Imitadores de Jesucristo. Hay un texto que dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bendito sea el Señor. En otras palabras, mis queridos hermanos, es nuestra identidad en Cristo en la que vale. No en la denominación, no en el apellido, no en el pastor que tengo. No digo que desvalorice todo eso. No, obviamente no estoy diciendo que me desvaloricen. Lo que estoy diciendo es que nuestra identidad no está en algo que del sol para abajo, ¿me entiende? Terrenalmente hablando, no está nuestra identidad acá. Gloria a Dios por los movimientos que han habido en la historia. En muchos de ellos nos identificamos, ¿o no? En muchos de ellos nos identificamos como cristianos. Pero nuestra mayor identidad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que organizó y fundó la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de este cuerpo. Así lo enseña la palabra de nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios. Y den un aplauso más fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Pastor, y a todo esto, ¿qué tiene que ver Gálatas, lo que leímos, con todo lo que usted nos contó? Mucho, pues. Gálatas 4:19. Hijitos míos. Bueno, Pablo aquí está enojado porque Gálatas se estaba judaizando.
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, le dice, estaba enojado Pablo. Pero aquí hay una frase, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros, nuestro caminar, tenemos un blanco, un molde, alguien con quien identificarnos. Pero no es solo nuestra identificación, sino que también es nuestro parecer. En nuestra palabra, algo así como, día a día me tengo que parecer más a Él. Cristo se tiene que formar en mí, en mi carácter, en mi forma de ser, en mis principios valóricos. Mi identificación está en Dios, no solo porque tengo una camiseta que diga Jesús, sino que porque día a día Cristo se está formando en mí. ¿Y cómo veo eso? En cómo hablo, cómo miro, cómo me desarrollo, mi testimonio. Eso habla más que el letrero que uno pueda tener. Es lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Y a cuánto Dios lo está cambiando, hermanos? ¿A cuánto Dios los está transformando? Nos está haciendo día a día parecernos más y más a nuestro Salvador, hermanos. Día a día tenemos que parecernos más a Él. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. En esta crisis de identidad llegamos a este punto que le voy a decir ahora, hermano. Existe muchas veces mucho radicalismo. He escuchado gente, no en la iglesia, gracias a Dios, pero sí a otros pastores, otros ministerios. Yo, gracias a Dios, nosotros como iglesia no dependemos de ningún ministerio. Amén. Somos independientes en ese sentido. Hay pastores que dicen, por ejemplo, el que no es pentecostal está condenado. Así han dicho. Y otros, por otro lado, radicales, el que no es bautista también está condenado. En los luteranos dicen, los extremistas, no todos, también, el que no es luterano está condenado. El que no es anglicano, y ahí vamos con todas las ramas que usted, en todo va a encontrar un radical. Bendito sea el Señor. Pero yo no soy salvo por ser pentecostal, yo no soy salvo por ser bautista, yo no soy salvo por ser valdense, yo no soy salvo por aquellas cosas, yo soy salvo por Cristo. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. No me salva el pentecostalismo, no me salva tampoco los bautistas, no me salvan tampoco los presbiterianos, el que me salva es Jesús. Y si yo en Jesús tengo un apellido, un mover que me encanta, gloria a Dios, hermanos. Pero no es el mover el que me salva, es Cristo el que me salva. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Es Cristo el que me salva y gloria a Cristo, alabanzas a Cristo, alabanzas al Rey que vive para siempre, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Crisis de identidad. Crisis de identidad. A ustedes la van a mirar en menos, en la universidad, en la edad media, en la parte de la enseñanza media. A ustedes jóvenes, ¿para qué les digo? Algunos ya pasaron por eso, por ser evangélicos, ser cristianos. A nosotros nos miraban en menos muchas veces. Pero ¿sabes qué, hermano mío? Hay que criar a estos chiquillos, como dicen por ahí, con pachorra, hermano mío. Amén. Hay que criarlos que se sientan felices por lo que son. No sentirse intimidado, bajar la mirada. No, pues, hermano mío. Oiga, el homosexual anda en el mundo, amén, vistiéndose de mujer muchas veces, amén, todo afeminado, y anda con su frente en alto. Y salen del closet. Antiguamente ni siquiera querían salir, ahora salen nomás. Bendito sea el Señor. La lésbica, lo del movimiento LGTB y todas esas cosas, salen al mundo sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo yo he de avergonzarme? Si tengo un Dios más grande que el Dios de ellos. Si este Dios que yo tengo me enseñó a vivir con moralidad, con ética, me enseñó a ser cristiano, buena gente, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice su palabra, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Jesús dice, Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué interesante cómo Jesús agrega esta frase. En esta generación adúltera y pecadora.
¿Cómo te vas a avergonzar de mí? En esta generación adúltera y pecadora, que ellos se avergüencen de ser adúlteros y pecadores. Eso es lo que está tratando de decir Jesús acá. Nosotros que vivimos en integridad, que amamos la familia, que amamos la vida del que está por nacer, nosotros que decimos que la familia, el matrimonio es el núcleo fundamental de la nación, nosotros que nos decimos garabatos, nosotros que no insultamos a las autoridades, nosotros que nunca tomamos una molotov en la mano, ni le arrojamos piedra a los carabineros, ¿por qué no hemos de avergonzar de ser gente correcta? Por eso dice Jesús, si alguien se avergüenza de mí en esta generación adúltera y pecadora, son ellos los que tienen que avergonzarse. Son ellos los que tienen que andar tímidos, pero no andan tímidos. No son tímidos, solo hacen lo que hacen y lo hacen con orgullo, lo hacen con arrogancia. ¿A usted le va a decir y no decir ningún garabato? No, no digo garabato. ¿Y no hay engañado a tu señora? No, nunca la he engañado. ¿Y no hay mirado por ahí a otra persona? No, a nadie. Y si te gusta nomás. Bendito sea el Señor. Porque siempre no, yo todavía no engaño a mi señora. ¿Cómo vamos a vivir así, hermanos míos, con ese temor? Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a defender quienes somos, a marcar nuestra identidad en Cristo Jesús. Soy creyente, soy cristiano, amo a Dios. Le gusta al que le guste, le molesta al que le moleste. Yo soy un hijo de Dios. Ahora, si la vecina, el vecino crían a sus hijos de otra manera, allá ellos. Allá ellos. Pero usted tiene que decir a su vecino, oiga, su niño no le da permiso, no sé, para ir a la fonda, no le da permiso, no sé, para vestirse como guaso, no le da permiso, ¿cierto?, para pertenecer a un campeonato de fútbol nacional, algo por el estilo, cualquier cosa que este mundo lo quiera traer. ¿Cómo usted puede ser tan mala? Mire, vecina, usted sabe cómo cría los suyos, yo sé cómo crío los míos. Bendito sea el Señor. Porque si usted le da espacio, usted dice, pola, le entra la duda, hermano mío, van a jugar con usted, la van a muñequear, la van a molestar toda la vida. Bendito sea el Señor. Es como cuando algunos llegan los parientes, le nació una hija y dicen, oye, ¿y cuándo le voy a perforar la oreja? Es que niña, pues hay que ponerle aro. Bendito sea el Señor. Oiga, si Dios hubiese planeado eso, ya le hubiese puesto el aro cuando el orificio, al nacer lo hubiese puesto. Yo sé cómo crió los míos, tiene que decir usted. Yo sé cómo los crió. Y no achicarse sin intimidarse delante de este mundo. No, usted no puede en la vida vivir así. ¿Por qué? Porque, repito, van a muñequearlo, lo van a molestar toda la vida. Bendito sea el Señor. Me encantan los añiñados, hermano mío. En este sentido, me encanta la gente que es así. Usted no le da espacio a nada más. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en los trabajos seculares, y cuando a uno llegan, oye, todavía soy virgen, así nos decían a nosotros. Porque la iglesia todavía defiende eso, ¿cierto? Amén, pues. Bendito sea el Señor. Sí, sí lo soy. ¿Y a ti qué te importa? Le decía yo. No, pero es que tienes que ver la vida, gozar la vida, decían. Allá con lo tuyo. Tú tienes 3 niños, 1 por cada pareja. ¿Y cómo viví? Tengo que descontarte la pensión incluso. Y yo no, pues. Bendito sea el Señor. Entonces no es que su vida sea mejor que la nuestra. Literalmente es al revés. Nuestra vida es más correcta con la gracia de Dios, hermano. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos. Bendito sea Dios. Y termino con este versículo, hermano. Juan 1:12. Esta es nuestra mayor identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestra mayor identidad, somos cristianos, amén, pero lo que más gozo me produce a mí, soy un hijo de Dios. Usted tiene que decir, soy una hija de Dios. Yo le pertenezco a Cristo, yo soy de Él. Bendito sea el Señor. Yo no soy una persona botadita en el mundo. No. Yo tengo un Padre que me guarda, un Padre que me cuida, un Padre que está conmigo.
Por eso, hermano mío, no se achique frente a este mundo. Usted no tiene crisis de identidad. Usted sabe quién es. ¿Cuántos aquí saben lo que son, hermanos míos? O yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, yo soy creyente, soy cristiano, yo si muero me voy para el cielo. Sabemos nuestro destino, hermanos. Póngase de pie, iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Demos un aplauso fuerte al Rey que vive para siempre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, hermanos. En sus trabajos, en su escuela, en su liceo, en sus colegios, no se sientan atemorizadas por ser creyente, hijo de Dios, hija de Dios. Que ellos se avergüencen de lo que hagan, pero no nosotros, mis queridos hermanos. Cierre sus ojitos y oramos al Señor. Oh Padre bendito, Rey de la gloria, mi Dios bendito, gracias le damos, Señor. Gracias le damos a usted, mi Padre, por darnos vida, darnos salud, por darnos, Dios mío, hasta la fecha de hoy, Señor amado, esta identidad, Señor amado, que no la conseguimos en una farmacia, ni tampoco, Dios mío, nacimos con ella, no. Esta identidad usted la colocó el día, Señor, en que hemos creído en ti. El día, Señor amado, que depositamos nuestra fe en ti. Por eso, Padre Santo, bendiga a cada hermano y hermana en este lugar. A nuestros niños, nuestros preadolescentes, nuestros jóvenes. A nuestros hermanos, hermanas que laburan, Señor amado, con gente incrédula. Dios mío, para que no se sientan avergonzados ni tímidos delante de ellos, Señor amado. Somos lo que somos y me alegra ser lo que soy. Me alegra tener la vida que tengo, me alegra tener el matrimonio que tengo, me alegra tener esta vida que tú me has dado, Señor amado. No nos sentimos menos que el resto, Señor. Ni tampoco nos crece la arrogancia para menospreciar, no, Señor. Pero sí nos sentimos bien con quien somos. Contigo nos sentimos completos. No nos falta nada si, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres lo máximo, tú eres lo más extraordinario de nuestras vidas, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor amado, a poner esta luz en el mundo, Señor. A no avergonzarnos, Padre, a ser, como dice tu palabra, una ciudad en un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver ellos las buenas obras de nosotros, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Gracias, Padre, gracias por esta identidad que tenemos en ti, Señor, en ti y en ti, mi Rey. Gracias, Padre, bendiga a todos los presentes. Que esta palabra, Señor, se vaya con cada uno de nosotros. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Alabanzas para el Señor. Demos un aplauso más al Señor, hermanos. Gracias le damos a Dios. Yes, we need Jesus now more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos en el Señor que tengan un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios se les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Morirá por su culpa, porque
Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día